Hola, soy Ron Williams en una asociación con Sun Society y hoy vamos a entrevistar a nuestro invitado Ron Griffin para discutir si el ciclo está roto. Bienvenido, Robin. Tras 50 años de experiencia, usted recientemente recibió el premio Life in Time Ancient en Estados Unidos. ¿Podría hablar un poco sobre su historia? ¿Cómo usted comenzó y sobre lo que usted está haciendo en este momento? Bueno, yo me gradué de Economía en 1966 y comencé a trabajar inmediatamente para Phil & Drew, que en aquel entonces era el principal corredor de la Bolsa de Londres, con un buen departamento de investigación. La mayor parte de esa investigación se basaba en el tipo de relaciones que aprendíamos en el libro de Benjamin Graham, Inversor Inteligente. En verdad, teníamos que usar un libro grande de 3 autores, Graham, Dodd y Cottrell. Y nuestro trabajo se basaba en eso. Mi trabajo era llamar a los inversores institucionales para recibir órdenes y recibía más de las mismas y los precios subían después que el cliente las compraba. Nosotros descubrimos que muchas veces no eran las acciones más baratas que salían mejor, sino las más caras, porque las más baratas costaban menos por una razón y no eran muy buenas. Entonces, nosotros normalmente invertíamos algunas de las investigaciones fundamentales y acabamos convirtiéndonos en estudiantes de las tendencias de aumento de los precios de las acciones. En aquella época no había sistemas informáticos de análisis técnico y no era posible seguir diariamente los gráficos en pantallas. La mayoría de las personas tenían que trazar sus propios gráficos a mano. Yo desde el principio de las computadoras empecé a hacerlo usando computadoras y mi única manera era usar el análisis de regresión, lo que me llevó al análisis técnico. Yo percibí muy rápidamente que había diferencias donde se iniciaba la línea de regresión y eso me llevó a entender que había ciclos en los datos y reconocí los ciclos relacionados con la economía que estudié en la universidad, en particular lo que escribió Joseph Schumpeter, publicados en sus libros en la década de 1930. Entonces, me pasé toda la carrera diciendo que esos ciclos económicos estaban correctos. Logré descubrir cómo reaccionará el mercado de acciones y planificar una hoja de ruta para el gráfico del mercado de valores. Eso es más o menos lo que he hecho durante mis últimos 50 años. En términos de metodología, trajimos aquí un slider explicando. Sí, aunque se me conoce como analista técnico, siempre me referí a los fundamentos. Así que tengo un enfoque combinado y lo último que añadí al enfoque combinado son los modelos Quant. Es necesario destacar que la entrada a los modelos Quant son los algoritmos del análisis técnico, pero ellos están en los modelos Quant, que no es un análisis técnico estrictamente anticuado, por lo que yo mezclo esas 3 cosas: la economía, los fundamentos básicos de Ben Graham y los modelos Quant, con el objetivo de intentar llegar a una visión holística de los mercados mundiales. Nosotros sabemos que uno de los principales temas de su presentación aquí en Ginebra fue la cuestión de la ruptura del siglo. Sí, en el esquema de Joseph Schumpeter hay varios complementos de ciclo. Hay una desviación estacional anual que parece estar funcionando bien. Y luego el próximo ciclo es de 4 años, que por lo menos no parece estar presente o posiblemente aplastado por la flexibilización cuantitativa y por tasas de interés negativas, porque no puede tener un mercado alcista de 8 años en presencia de un ciclo de 4. Y eso es más o menos lo que ocurrió. Los ciclos a largo plazo son los ritmos de décadas y luego todavía hay un ciclo más largo llamado ondas Kondratiev, que todavía está funcionando bien. Estamos listos para descubrir en un futuro próximo si el ciclo de 10 años está funcionando, porque su previsión es correcta. En el 7º año de la década, es decir, en el presente, particularmente en el segundo semestre de este año, es probable que haya un repentino y alarmante retroceso en el mercado de valores, pero no en la economía, sino
sino en el mercado de valores. El mercado más probable que puede sufrir un retroceso repentino sería el más caro o muy pobre en valor, y el mayor de esos mercados es Estados Unidos. Este mercado estuvo muy caro solo 2 veces en la historia, una vez en 1929, que no fue muy bueno, y la otra vez en el 2000, durante el pico de la burbuja de Internet. Ahora el mercado es muy caro y vulnerable a una caída. Uno de los gráficos más informativos que nos mostró explica la historia de por qué estamos en máximos récords, pero esa no es la historia completa. Sí, una de las razones es que el índice es ponderado por el valor del mercado, por lo que algunas empresas muy grandes pueden dominar el índice. En este gráfico, la línea naranja representa el índice del S&P y está subiendo de forma casi lineal, sin casi volatilidad. Entonces, solo considerando este gráfico, usted va a sentirse totalmente confiado para invertir en el mercado de valores de Estados Unidos. Sin embargo, si usted considera exactamente los mismos datos, solo ponderando cada acción en el índice, usted también obtendrá esa línea verde y puede ver que alcanzó el pico en el año 2014. Luego se movió lateralmente y ahora está claramente en un mercado bajista. Por lo tanto, la situación implica riesgos y estamos sostenidos completamente por 8 o 9 acciones como Facebook, Amazon, Google y posiblemente Tesla. Eso es lo que está manteniendo el mercado al alza. Si cualquiera de esas acciones solo tiene un pequeño retroceso, eso podría traer todo hacia abajo y estamos vulnerables. La situación es similar a lo que ocurrió en 1987. A principios de ese año, tuvimos un gran mercado alcista que comenzó en 1982 y duró hasta el año 2000, que es lo que llamamos tendencia secular. En octubre del mismo año, todo el mercado cayó un 25% y eso podría suceder. Usted mencionó una excelente analogía sobre el ómnibus de 2 pisos. Sí, en Inglaterra, especialmente en Londres, tenemos en las calles los icónicos ómnibus rojos de 2 pisos. Y usted difícilmente será atropellado por uno, porque puede verlos fácilmente. Sin embargo, podría ser fácilmente atropellado por una pequeña furgoneta blanca saliendo de una calle lateral. En términos de metodología, está muy vinculado a eso. Es lo que sugiere el nuevo enfoque que usó hace muchos años en términos de asignación de activos. Ahora nosotros consideramos las tendencias no solo de acciones, sino de todas las clases de activos y las clasificamos en orden decreciente de mérito. Básicamente, usted debería estar invirtiendo en las tendencias más fuertes. Y China y la India y otros mercados emergentes estuvieron en el liderazgo por mucho tiempo. En realidad, los mercados europeos recientemente también entraron en esa categoría. La línea amarilla en este gráfico representa una participación masiva del índice mundial. Si usted no puede vencer el índice mundial, está asumiendo más riesgos de lo que debería por menos retorno, y podemos notar que los mercados del Reino Unido y de Estados Unidos están por debajo del índice mundial. El Reino Unido está representado en azul, por debajo de las equidades globales representadas en amarillo. Sí, es muy interesante notar que las acciones de Estados Unidos en rosado son prácticamente igual al cash europeo. Un inversor europeo no tiene ningún incentivo para invertir sus euros en el mercado estadounidense y debería estar diversificando y entrando en los mercados alcistas, aumentando así la exposición a los mercados asiáticos. ¿Qué significa eso para el euro y el dólar, ya que el euro está en condiciones de sobrecompra? En el corto plazo, el euro está en condiciones de sobrecompra y el dólar está sobrevendido. Entonces veremos un retroceso en dirección opuesta. Pero esa no es la principal tendencia. La principal tendencia es que el dólar está cayendo. El momento en que el dólar era la única moneda para el comercio global acabó. Ahora China particularmente opera cada vez más su comercio en su propia moneda o compra petróleo o gas de Rusia en rublos. Entonces estamos en transición a un mundo totalmente diferente de lo que vimos en los últimos 40 o 50 años. Los mercados asiáticos se harán cada vez más importantes y dominantes. La buena noticia para nosotros en nuestros propios mercados es que tenemos muchas empresas bien posicionadas
posicionadas que deben tener un buen desempeño en ese futuro más asiático. Usted mencionó que China y la India están bien posicionadas a largo plazo. ¿Qué nos dice ese gráfico? Eso fue en el pasado. Este gráfico nos muestra el máximo histórico desde el año 2000. La línea verde muy volátil representa el mercado chino, que pasó por pleno crecimiento y también por caídas, pero aún así creció cerca de 800%. La línea rosada representa a la India, que es mucho menos volátil y ahora creció a cerca de 400. La mayor parte de ese máximo histórico representado aquí es referente al periodo que precede al primer ministro Modi, que hizo que el país fuese dramáticamente más dinámico. Por lo tanto, la India tendrá un rendimiento superior a los 400 y podría convertirse en un mercado líder. En la parte inferior del gráfico tenemos al mercado estadounidense y al mercado alemán, que es uno de los mejores mercados europeos, pero no está subiendo mucho. En la parte izquierda tenemos al Reino Unido y en la parte superior tenemos a China con un rendimiento de casi 800%. A continuación, por debajo de esa caja roja que dice Indonesia, tenemos al oro. En ese mismo plazo, el oro realmente fue una buena inversión y en el futuro, China quiere que el oro se convierta en una parte de la cesta internacional de monedas donde el comercio es designado. Por lo tanto, será mucho más importante en el futuro. Bueno, ¿y cuál es el nivel clave para una ruptura hacia arriba del oro? El nivel del gatillo es de $1,383 por onza. En este momento, estamos por debajo de ese nivel y si lo superamos, creo que tendremos un enorme aumento en la inversión en oro. Y para finalizar, para todos los analistas técnicos de la nueva generación, ¿cuál será el futuro de la industria de análisis técnico? Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que las culturas de China y de la India se volverán más importantes y estudiar la cultura de esos países será más importante que nunca para adaptarse, mucho más que la cultura occidental. Joven, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por la invitación. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Tuxedscope TV para más entrevistas exclusivas. Hasta luego.